Hola comunidad, el día de hoy vamos a empezar con nuestro sexto episodio de Avanza Suave y Tómate un Café. Y el día de hoy vamos a hablar sobre resiliencia y la danza. Así es, y creo que es un tema muy interesante, aunque va más enfocado también a experiencias, vivencias que hemos tenido a través de la danza y cómo las hemos solucionado, ya que recordemos que la resiliencia pues es la capacidad que tenemos las personas de adaptarnos a situaciones complicadas, adversidades, a problemas, incluso pueden ser de índole familiar, de relaciones personales, económicos, de salud, etc. Entonces pues esa es la resiliencia y cómo la hemos vivido a través de la danza. Bien, bueno, primero que nada me gustaría como igual hacer un comentario, que bueno, la danza igual ayuda a desarrollar la resiliencia porque cada ejercicio, cada clase nos motiva a superar un nuevo reto. El porqué, el tener un nuevo ejercicio, una nueva coreografía o el hecho de aprendernos algo en unos segundos es instantáneo, ¿no? El que tu cabeza esté todo el tiempo en constante teniendo ideas constantes y aparte aprendizaje. Exacto, sí, entonces también yo creo que es importante que hablemos de la resiliencia en la vida diaria, ya que todos en algún momento la hemos vivido y más después de la pandemia, creo que todos nos volvimos muy resilientes. El hecho de estar encerrados y tener una nueva experiencia de pues transmitir todo a través del video o incluso ir a consulta médica por llamada, entonces creo que todo eso también es importante mencionar. Sí, claro que sí. Y yo creo que ahorita que tomas ese tema de la pandemia, creo que la pandemia nos vino a enseñar precisamente el que sí podemos. E incluso nos midió en qué tan resilientes somos, ¿no? Porque así como tal vez hay personas que pudieron adaptarse y no les costó a lo mejor tanto trabajo el poder trabajar desde casa, el acostumbrarse a ese ritmo de vida, hubo personas que posiblemente también lo vivieron de otro modo y fue muy complicado para ellas, ¿no? Y bueno, retomando también el tema de la danza, pues creo que también es un tema de reinventarte cada día, ¿no? Y de exigirte un poquito más incluso cada día. Y en ese sí voy a tomar como ejemplo mi experiencia, en donde lo he platicado muchas veces, pues yo soy prácticamente nueva en esto. Sin embargo, pues al inicio, si tenemos como una reglita para medir el avance, pues yo creo que cada clase o por lo menos cada semana vas viendo una evolución, ¿no? En todo, en tu cuerpo, en los ejercicios, en la flexibilidad, en la coordinación incluso, ¿no? Entonces, pues creo que de eso trata la resiliencia. Exacto, sí, también recordemos que lo habíamos mencionado anteriormente, que la danza nos permite expresar nuestras emociones, porque en todo momento estamos en contacto con ellas. El hecho de aprender a expresarnos hacia el público, el recordar qué emoción o qué acción crea una emoción de tristeza o crea una emoción de enojo, ¿no? Entonces todo el tiempo es estar en constante contacto con tus emociones y obviamente bueno, los que nos dedicamos a la danza y el arte conocemos esa parte, incluso de catarsis, en donde tu cuerpo vive completamente el hecho como el primer día. Entonces esto a través del arte y de la danza lo compartimos para las demás personas. Y que incluso, o sea, ahorita estamos hablando a lo mejor de una clase, pero cuando tienes una presentación, por ejemplo, ¿cómo lo vives? Las emociones pues obviamente están como en un sub y baja, porque de repente, o sea, vienen los nervios, viene el miedo, viene la emoción, la alegría, perdón, o de repente te bajas hasta la tristeza, incluso hasta el mismo enojo, ¿no? Claro. Entonces creo que ya en una presentación o estar en una evaluación tal vez es donde realmente vives todas las emociones y cómo lo vas a manejar, ¿no? Porque no nada más es que lo vivas, sino volvemos a lo mismo, puede haber personas que de esa experiencia ya no quieren volver a tener contacto con la danza o ya no quieren vivir nuevamente ese tipo de situaciones en donde se presenten en un examen, en una evaluación, en una presentación, pero si tú realmente sabes manejarlo,
sabrás que para la siguiente te puedes exigir un poquito más y puedes reinventarte. Claro, yo por ejemplo aquí pues voy a empezar con una experiencia que justamente me pasó, que quise tener cero contacto con la danza una vez que terminé la licenciatura, porque obviamente en la carrera y el entrenamiento diario es estar en constante contacto con tus emociones, también en constante crítica hasta cierto punto, porque no lo haces bien, de esta manera no es correcta, entonces tu cabeza te juega muchísimas cosas del no es suficiente, no eres suficiente. Y claro, obviamente terminé la carrera y fue de todo un año sin saber de danza, no tuve contacto absoluto con ella, sino después de un año, justamente cuando inicia la pandemia, es que empiezo a retomar esto. Y empecé con clases, entrenamiento personal, tuve oportunidad de ser parte de una compañía pequeña, en un colectivo, y ya eso me fue llevando nuevamente hacia la danza, pero ya desde otra perspectiva, ya desde una persona que era egresada, desde la experiencia laboral, incluso de esta parte de introspección sobre qué me hacía sentir bailar. Y obviamente eso hizo que eliminara los pensamientos negativos para que continuara con lo que es mi pasión, y que actualmente, después de la pandemia, que fue en 2020, hasta ahorita llevo 5 años en contacto y ya es mi estilo de vida la danza, pero que en un momento llegó a ser algo que rechacé hasta cierto punto. Sí, yo creo que también es válido, ¿no? El poder decir, el día de hoy sí estoy dispuesta o de plano no quiero saber nada de esto. Entonces creo que también es parte de cómo vives tus emociones, de cómo las enfrentas también y de el cómo vas a resolverlo. Porque no todo el tiempo o no siempre va a ser todo bonito y todo sí, todo positivo y todos fluyamos. Eso es algo erróneo, ¿no? Las personas que a lo mejor llegan a decirlo, llega un punto en el que sabemos que te topas con el no y pues hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces es válido también pausar, tomarte tu tiempo y saber, sobre todo, reconocerlo en ti. Porque si no sabes reconocerlo, no sabes identificarlo, pues a lo mejor tú hubieras seguido y tu historia posiblemente hubiera sido otra, ¿no? A lo mejor hubieras terminado odiando la danza porque en ese momento no estabas preparada y posiblemente te hubieras frustrado hasta el punto de llegar a odiarla. Claro. Entonces creo que fue muy inteligente también el poder decir, en este momento no. Sí, claro, y también fue un proceso de introspección en el que incluso estuve en contacto con yoga, estuve en contacto con la terapia, y creo que parte de mi proceso también tiene que ver con el acompañamiento, porque en muchas ocasiones no solo hablemos de la danza, sino que otras actividades que realizamos al día se vuelven complicadas por X o Y razón, pero este acompañamiento o tu red de apoyo es importante porque ellos son los que te van a ayudar a salir y a tomar incluso ese hobby o esa pasión con más fuerza. Sí, claro, pues qué importante, o sea que retomando, pues no solamente ahorita nos estamos enfocando en la danza o en las artes, sino en la vida en general, ¿no? Porque pues es una realidad que vivimos. Sí, claro. Y que cuando eres adulto te das cuenta de muchas cosas incluso, ¿no? Porque a veces como adolescente o como niños no nos damos cuenta de tantas situaciones, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día años atrás, escuchaba muchas personas, a lo mejor un poquito mayores a mí, el decir que vivían pues con estrés o que vivían con ansiedad, o incluso ver hasta a nuestros propios papás, ¿no? Como de repente de buenas, de repente de malas, y hoy que eres adulto entiendes muchas cosas del por qué a veces te sientes de esa manera. Entonces, pues qué importante también el poder identificarlo, el poder reconocerlo y sobre todo trabajarlo, buscar el apoyo que necesitamos y encontrar también las cosas o las actividades que nos puedan a lo mejor cambiar el ánimo cuando lo necesitamos, ¿no?
como muchas veces lo hemos comentado aquí, en este caso pues tú encontraste en la danza algo que te rescató a lo mejor en algún momento. Yo lo he encontrado pues en el correr y ahora también en la danza, que también forma parte de mi experiencia y ahorita pues lo voy a platicar más adelante. Claro, sí, entonces pues son como vivencias que tenemos día a día para compartir. Igual tuve, antes de preparar el tema, la oportunidad de preguntar a nuestras alumnas, y una de ellas me comentaba que la danza la salvó al principio cuando era niña, porque pues quedó huérfana muy chiquita. Entonces la danza vino y la abrazó en ese momento que más lo necesitaba y fue su desahogo. Y ahora que lo practica de adulta, igual fue en un momento en el que estaba pasando un momento complicado pues con su familia, que se encargó de ella, pero igual vino y la apapachó y abrazó a esa adulta que ahora necesita cumplir, o más bien tiene el deseo de cumplir este sueño de bailar aunque ya sea grande. Entonces, y sabes, o sea, yo creo que sí nos salva, o bueno, en este caso, por ejemplo, que la salvó de como tú dices, la vida a lo mejor, y no solamente hablando como en un tema de vida o muerte, sino que también, o sea, conocemos muchas historias en donde a lo mejor y tomas un camino equivocado, ¿no? Posiblemente pudo haber sido como encontrar el refugio en el alcohol, en las drogas, o en otras situaciones que pudieron haber puesto en riesgo su vida. Y qué bueno que fue a través de la danza que se dio cuenta de eso. Sí, y es ahí donde retomamos como las primeras pláticas que tuvimos, de que las actividades extracurriculares o artísticas justamente es lo que hacen, te alejan de los malos hábitos o adicciones y te encaminan hacia algo más sano y estable. Claro, siempre y cuando acompañado de tu red de apoyo, acompañado de terapia si es necesario, porque también en todo momento como seres humanos pues lo necesitamos. Sí, claro. Y bueno, pues ahora yo quiero compartir también mi experiencia enfocada a la danza. Pues yo realmente llevo, yo creo que un año en esto del ballet, pero antes de eso mi vida dio como un giro de 360 grados, porque pues yo estaba como acostumbrada a un ritmo de trabajo pues como muy, ¿cómo se puede decir? Pues a lo mejor de mucho estrés, de estar en un horario de 7 a 7, incluso hasta más tarde si era requerido. Y me gustaba, o sea, al final de cuentas no es como que me quejara en ese momento, no lo veía, ¿no? Después de eso, pues ya mi vida cambió, dejé de trabajar y me empecé como a dedicar, o a emprender más bien, me volví emprendedora. Entonces empecé a dar clases, asesorías, pero únicamente estando en mi casa. Entonces, aunque trabajaba en mi casa y que al inicio lo veía como algo cómodo, porque decía, ay, bueno, ya no tengo que salir, ya no tengo un horario tan largo, al inicio lo veía cómodo, pues ya después de un tiempo, como que no fue tan cómodo para mí. ¿Por qué? Porque empecé como a caer en muchos vicios de ocio, posiblemente, ¿no? Entonces, donde era de, bueno, tengo que trabajar a lo mejor, o dar clase de 9 a 10, ok, me levantaba cuarto para las 9, literal, y en esos 15 minutos me medio preparaba, daba la clase, y después de la clase, ¿qué era lo que hacía? Me iba a la cama y me acostaba, y de ahí no me levantabas, ¿no? Entonces estaba cayendo como en este vicio, y yo ya lo veía como en un hoyo así sin salida, ¿no? Y yo sabía que estaba mal, lo reconocía, pero no sabía cómo salir de eso. Entonces hubo incluso un momento en el que decidí meterme al gimnasio para pues como despejar mi mente, empezar a hacer otro tipo de actividades y no estar únicamente como en esa situación, ¿no? Pero bueno, tiempo después llegó mi amiga a rescatarme de esto y pues un día así sin que yo lo supiera, sin que lo esperara realmente, me llegó la propuesta de trabajar o de aprender ballet, primero que nada, porque pues yo estaba en ceros, aprenderlo y después poder pues también ser parte de la plantilla de docentes
así que enseñarlo a otras niñas y pues al inicio, o sea, debo confesar que pues me dio de todo, ¿no? Miedo, nervios, incluso lo llegué a platicar contigo y dije, pues es que el simple hecho de hasta la vestimenta, dije, no estoy acostumbrada a las mallas de ballet, no estoy acostumbrada a, pues, a los leotardos, a las falditas, ¿no? A tener todo esto. Ándale, entonces, o sea, eso me generaba a mí miedo, me generaba ansiedad y también pensaba en, ¿lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien? ¿Puedo o no puedo? Y pues ya, o sea, lo reflexioné, dije, va, voy a intentarlo, creo que tengo todo para hacerlo, entonces traté de, pues, enfocarme en lo que necesitaba. Y de alguna manera esto también me ayudó a salir de mi zona de confort en ese momento. ¿Por qué? Porque me empecé a enfocar en otras cosas, empecé a activar mi mente de alguna manera y dejé de estar en esa línea. Entonces ya de ahí empecé también a girar mi cabeza, a ver qué otras cosas podía hacer y pues ahora de esa etapa del trabajo en casa y de quedarme y del ocio la he brincado. Y todo fue gracias a eso también. Sí, claro, y ahí retomamos el tema anterior en el que una actividad física te permite liberar endorfinas, ¿no? Sí. Entonces, aparte de que saliste de tu zona de confort, aprendiste a moverte de diferentes formas y a compartirlo, porque no sé si a ti te ha pasado, pero siempre que enseñas a las pequeñas, te alimentan de energía, o sea, llegas de un día súper cansado, porque pues también trabajamos en la mañana, una jornada laboral es pesada, llegamos a clase, nos cambiamos tal cual el disfraz y órale, empezar la clase y terminas llena de energía porque bailamos, reímos, hicimos ejercicio, nos movimos, las niñas nos compartieron experiencias y esos pequeños detallitos de risa obviamente pues nos alimentan, ¿no? El alma, claro. Sí, pues así fue mi vivencia. Y hace rato que hablabas de las presentaciones, ya tuviste oportunidad de estar en una presentación. Ahí, por ejemplo, ¿cómo fue que lo viviste? Pues de alguna manera, a lo mejor esa parte sí no la viví desde cero. ¿Por qué? Porque, como todos saben, pues yo me he dedicado a la docencia y en la escuela pues hemos llegado a tener también presentaciones como festivales, o sea, a lo mejor y no tan grandes, pero de alguna manera pues estás acostumbrado como a este ritmo de entrar, cambiarse y estar moverse rápido. Exacto, y estar frente a un público, resolver si es necesario, pero de alguna manera sí es diferente porque pues esto va más enfocado como a pues hablando precisamente del ballet, pues como a otras áreas, ¿no? En específico, o sea, el atender que las niñas puedan estar del uno, que es algo importantísimo en el ballet. Entonces, incluso, o sea, que si tienen mal acomodado el tocado, que si tienen mal hecho el peinado, que si tienen las cintitas de las zapatillas fuera, o sea, todo eso es como estar, o ser más observadores, más bien. Ese es uno, y dos, pues también como en el tema de los tiempos, ¿no? Porque pues ahí son los tiempos obviamente un poquito más rápido, obviamente hablando de una presentación en un concurso o en una evaluación, pues no te permiten como bueno, vamos a esperar tantito, ¿no? O sea, como aquí no es como tanta flexibilidad, y en la escuela sí, ¿no? No pasa nada si el grupo se atrasó, pues ya hacemos ahí una pausa y después continuamos. Entonces en el ballet de alguna manera es el ritmo un poquito más rápido. La presión se vive pues más a 1000 por hora, pero de alguna manera también es la adrenalina en ese momento no la sientes. Entonces lo que a mí me gusta de esto es que preparas y se te hace muy largo el tiempo de la preparación antes de una presentación, pues son meses de ensayo, ¿no? El tener ensayos generales, o sea, todo lo que hay detrás de una presentación. Y cuando llega el día, se va en 5 minutos. Sí, claro, lo vives agua. Exacto, lo vives en 5 minutos. Entonces creo que eso te lleva a estar de aquí a aquí. Entonces, pues es algo muy bonito. O sea, yo lo he vivido muy padre. De mis primeras presentaciones, pues me ponía más nerviosa. Y ahorita, pues obviamente el nervio siempre está. Porque pues, al final lo vives. Parte de sí, pero creo que ya he aprendido a manejarlo también. Sí, claro.
Bien, pues a mí igual me gustaría compartir como otro momento en el que pues la danza me ha salvado hasta cierto punto. Tuve una relación conflictiva, en el que igual la desmeritaban los logros que tenía. Exacto, entonces la danza también vino a abrazarme y a cobijarme, porque obviamente los comentarios de los maestros cuando lo estás haciendo bien es como ¡fum! Te levantan, exacto. No llegar a tal grado del egocentrismo, pero en ese momento que anémicamente te encuentras bajoneado, eso también te ayuda muchísimo. Entonces también ahí me gustaría hacer como énfasis en que como docentes tenemos que recalcarles a los alumnos los logros que tienen, porque no sabemos cómo vienen desde casa o qué tuvieron en el día, porque esa pequeña frase de muy bien, o exacto, así era, lo estás haciendo bien, o muéstranos el ejemplo porque lo tienes. Esos pequeños detallitos nos cobijan en un momento de tristeza o en un momento en el que nos sentimos susceptibles. Entonces, como docentes tenemos esa responsabilidad de cuidar emocionalmente a nuestros alumnos y salvarlos en el momento que ellos lo necesiten. ¿Va? E incluso también cuando, por ejemplo, tú felicitas a un alumno, a mí me ha pasado, como que inyectas también a los demás, ¿no? Claro. Yo utilizo mucho como estrategia, o sea, cuando veo que a lo mejor el grupo está medio apagado y así, y hay uno que se está esforzando de más, siempre es como de, excelente, fulanito. Entonces en automático los demás empiezan como a esforzarse más para hacer mejor el ejercicio. Incluso, o sea, hablando del ballet y en la escuela en general. Entonces creo que también eso es una inyección de vitamina para el que está siendo reconocido, pero también para las personas que están alrededor y se motivan a hacerlo o a esforzarse más. Sí, o incluso, no sé, igual se ha notado que en las clases de ballet están inseguras las niñas y llegas a inyectar justamente eso y la seguridad llega como una luz interna en el que tal vez no podían mantenerse en equilibrio, pero esa frase, ¡pum!, las levanta y claro, hace que tengan la confianza y crean realmente lo que son capaces y obviamente pues logramos un objetivo más en cada una de nuestras clases. Sí, y yo creo que en general en la vida a todos nos gusta que nos reconozcan los logros, ¿no? Sí. Entonces, más allá del ballet o de las artes, si podemos llevarlo a la vida diaria, o sea, a lo mejor con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, incluso el dar un elogio, ¿no? Hoy te ves muy bonita, hoy, no sé, te ves diferente, tienes un brillo en los ojos y reconocer cualidades en las personas, ¿no? Y creo que eso nos haría el día mucho mejor, porque nos gusta escucharlo. Claro, a quien no le gusta recibir elogios, incluso al vecino con un buenos días y sonrisa, ya, con eso incluso le puedes alegrar el día a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Así es. Pues, ¿tienes alguna otra experiencia? Sí, también investigando a una compañera de trabajo, también me comentó su experiencia en donde igual venía de una relación en donde pues no funcionó, pero la danza igual vino a cobijarla y a rescatarla de ese momento triste de su vida y le permitió incluso explorar su sensualidad. Determinar una relación de años, X o Y comentarios o problemas que hubo en esa relación, pero la danza saca eso de ella y pues también la vino a salvar. Qué bonito. Sí, a ver, ahora hablemos de algo cotidiano en donde también podemos ser resilientes para que también veamos que en otros momentos también lo podemos experimentar. Sí, pues no sé, pues es que, por ejemplo, en mi caso, cuando lo viví de esa manera, como lo comenté hace un rato, cuando cambié de trabajo. Entonces a mí sí, incluso yo hasta sentía que estaba cayendo en una depresión. Y pues, o sea, repito, fue el ballet, pero también fue a lo mejor, no sé, yo lo veo de esa manera, como la capacidad que tuve de reconocerlo.
porque si yo me hubiera quedado ahí en ese momento, o sea, posiblemente hubiera tardado más en reponerme o me hubiera perjudicado de alguna manera más. Sin embargo, o sea, en el momento que yo lo detecté, dije, tengo que hacer algo para, pues obviamente cambiarlo, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar de qué manera podía solucionarlo. Eso es una. A lo mejor también puede ser cuando, pues no sé, hay muchas crisis existenciales que de repente llegamos a tener, ¿no? Afortunadamente ahorita pues yo no he vivido algo como tan, digámoslo así, como tan trágico, no sé, como la pérdida de un ser querido o alguna situación así tan fuerte. Sin embargo, como lo mencioné hace un rato, también puede ser por problemas económicos, incluso salud. En la pandemia fue para mí, otro choque, porque, pues, o sea, de por sí la pandemia vino a mover muchísimas cosas, ¿no? Para todos en general. Pero, pues, hablando precisamente del COVID, en mi caso, pues, yo sí estuve pues, en una situación así, no tan grave, pero sí lo viví de alguna manera, pues, fuerte. Y que incluso después de eso, a mí sí me quedaron secuelas. Entonces, antes de la pandemia, pues yo ya corría muchísimos kilómetros. Después de la pandemia, me queda como un dolorcito aquí en el pecho. Y con cualquier corriente de aire, a mí me daba tosecita. Entonces, pues imagínate, correr, pues ya ni hablamos porque no podía hacerlo. Entonces, de alguna manera fue como el poncharme en ese momento. Y me costó muchísimo trabajo, incluso me sigue costando muchísimo trabajo el poder llegar a lo que ya tenía logrado antes de la pandemia. Y ya estamos hablando de cuántos años pasaron. Y me ha costado como no tienes una idea. O sea, yo creo que después de eso sí lo viví como muy fuerte. Completamente diferente. Sí, claro, entonces, pero pues en cada situación o en cada tropiezo que tenemos, yo creo que es importante reconocer y identificar más bien cuáles son nuestras armas o lazos, yo lo quiero visualizar, que nos van a permitir agarrarnos para salir, ¿no? Nuevamente y continuar con más fuerza. Sí, y también pues identificar, o sea, pedir ayuda, no quedarnos también nada más con el yo puedo, ¿no? Porque malamente, y creo que yo sí he caído como en esa situación, el guardarte a lo mejor las cosas y decir, bueno, lo voy a lograr por mí. Pero también de vez en cuando es importante el pedir ayuda, ¿no? Y si le estás pasando mal, platicarlo con alguien, con la persona que tengas más cercano, que tengas más confianza, o incluso, como tú lo has mencionado en muchas ocasiones, hasta acudir a terapia, ¿no? Porque no podemos también quedarnos con el yo puedo, porque va a llegar un momento en el que posiblemente no puedas y vas a tronar. Exacto, y ahí es donde vienen muchísimas enfermedades o incluso accidentes, ¿no? Por estar pensando en otras cosas, no nos damos cuenta de cómo realizamos nuestro día a día y obviamente pues tenemos accidentes. Ahí, por ejemplo, me acuerdo perfecto, creo que tú también te has de acordar, que una vez me caí en la escuela. Sí. En el que tuve cabestrillo y férula, ¿no? O sea, aparentemente no fue aparatoso, pero al final sí, ¿no? Con esguince en brazo y pierna. Y justamente después de eso viene un concurso. Entonces obviamente vengo de la recuperación y prepárate para el concurso. Fue como, pues perdí completamente condición, entrenamiento, pero la danza nuevamente viene, me apapacha y me hace ver que puedo lograr otras cosas. Y tuvimos oportunidad de irnos a un concurso en el que en ese entonces pues sí obtuvimos un buen lugar y obviamente eso alimentó lo que yo venía arrastrando en ese accidente. No, sí, es complicado cuando lo vives, ¿no? Sí, claro, sí, o la vez cuando, igual no sé si te acuerdas, cuando choqué. Sí. Y fue un mes de estar. También estábamos en cama, ¿no? Sí, un mes en cama sin poder levantarme, fue complicadísimo y otra vez empieza desde cero porque obviamente dejas de entrenar, dejas de bailar en todo y nuevamente como si fuera la clase número 1 para volver a lo que era antes o a la condición que tenías antes.
Oye, ¿y sabes qué? Ahorita que estás contando todo esto, también pues como tip a lo mejor para todos los que nos escuchen, y ser más empáticos también con las demás personas, no minimizar. Para ti puede ser muy importante esto que viviste de prepararte para un concurso. Para mí a lo mejor pueden ser otro tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces, no sé, escuchamos posiblemente el dolor ajeno y decimos, ay, ¿cómo puede estar sufriendo porque no fue un concurso? Sí, ¿no? claro. Pero no sabemos qué es lo que está viviendo realmente la otra persona, ¿no? Y a lo mejor, y para mí lo más doloroso fue la pérdida de un ser querido, y para ti el concurso, pero al final de cuentas el dolor pudo haber sido igual, ¿no? Claro. Entonces, no minimizar o ser un poquito más empáticos con las demás personas y con lo que siente el otro. Claro, y también creo que es importante. A mí, bueno, tuve la oportunidad de experimentar el ballet ya igual grande, no desde chica, porque igual no hubo la posibilidad económica en la cual yo pudiera practicarlo desde pequeña. Entonces, ha pasado y bueno, se vive, justamente en la danza minimizas a esas personas, ¿no? Es que empezaste grande. Sí, pero tal vez tengo otras herramientas que obviamente ayudan a fortalecer otras áreas que tal vez en algún momento alguien que ha bailado no logra alcanzarlas. Entonces también creo que es importante no minimizar el esfuerzo que realiza cada uno con tal de cumplir un sueño. Sí, y aparte también, como lo hemos comentado en otros episodios, pues no importa la edad a la que empieces, ¿no? Simplemente si le pones todas las ganas y la pasión, que es lo que se necesita para todo lo que hagas, pues con eso ya estás del otro lado, sin importar la edad que tengas, ¿no? Y pues creo que hemos visto también muchos casos de éxitos donde personas que se deciden estudiar una carrera a lo mejor y ya con pues ya siendo adultos, ¿no? O incluso en la uni nosotros lo vivimos, había muchas personas que en ese entonces pues nosotros los veíamos como grandes y que estaban iniciando una carrera. Y a lo mejor en algún momento pues hay personas que llegan a burlarse de eso, pero pues al final de cuentas creo que la satisfacción es personal, ¿no? Entonces pues creo que pues no deberíamos juzgar tanto sin saber qué hay detrás. Claro, sí, y entender que cada uno vive un proceso, cada uno tiene una experiencia diferente y no sabemos si esa carrera, esa actividad, la danza, los viene a salvar, ¿no? De alguna situación que hayan vivido. Entonces sí creo que esta parte de ser empáticos es súper importante. Sí. Pues muy bien, pues bueno, esas fueron mis experiencias. Sí, hasta acá también las mías, pues estaremos compartiendo más, ¿no? Creo que vamos a tener como una apertura para que las demás personas nos compartan, y no solamente de la danza, sino de momentos que los han salvado en situaciones complicadas, ¿no? Porque recordemos, no minimicemos cada logro, cada esfuerzo que cada uno realiza. Sí, así es. Pues sí, no sabemos. Hay una frase que me gusta mucho, bueno, no me acuerdo bien cómo va, pero dice como que no sabes la batalla que está viviendo la otra persona, ¿no? Es que no me acuerdo bien cómo va la frase. Okay, pero va algo así. Ajá. Como que no juzgues porque no sabes la batalla que está enfrentando la otra persona. Claro. Porque cada quien tiene sus propias batallas. Entonces creo que va de la mano con lo que estamos comentando. Sí, claro. Sí, bueno, y lo mencionamos nuevamente, nunca no dejar de lado ni minimizar lo que sientes y acudir a un profesional o a tu red de apoyo, que esas personas son las que te van a apoyar en ese momento y a salir a flote. Así es. Pues muy bien, pues creo que con esto vamos a ir cerrando nuestro episodio. Igual también si ustedes tienen algo que quieran compartirnos, pues ya saben que pueden escribirnos, pueden hacernos llegar sus experiencias también para que las compartamos y pues seguir avanzando juntos. Claro. Bueno, pues entonces nuestro tema queda hasta aquí y pues agradecemos a todos. Esperamos sus comentarios y temas que gusten que compartamos. Nos vemos en el siguiente